Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Zulma Molina. En nombre de mis compañeros y mío, les damos la más cordial bienvenida a este proyecto llamado Por un envejecimiento saludable. Y hoy contamos con la presencia de la psicóloga egresada de la Facultad de Ciencias Humanas, Margarita Guadalupe Félix Olaez. Ella es maestra en terapia familiar y tiene un diplomado en envejecimiento saludable. Bienvenida, psicóloga Margarita, a este tema tan importante que es la depresión y la ansiedad en la vejez en adultos mayores. Al finalizar el tema, pueden ustedes poner sus preguntas en el chat o dirigirse directamente por el micrófono y van a estar siendo atendidas por la psicóloga. Adelante, psicóloga Margarita, por favor, es todo suyo el escenario. Sí, se mira. Va, muy bien. Voy a abordar algunas cositas como muy teóricas, muy teóricas, perdón, al inicio. La idea es que conozcamos un poquito los conceptos que de repente son nuevos o no tan conocidos y vamos a ir construyendo con base en esto, perdón, lo que es la ansiedad y la depresión en los adultos mayores. Muy bien. Aquí está. Muy bien, comenzaremos con la ansiedad, ¿no? La ansiedad es este sentimiento que está ahí, ¿no? Es inherente a todos los seres humanos. No existe una persona que no haya experimentado esto. Es algo normal, es algo que todos experimentamos, es algo que está en nuestro día a día. Es importante comprender que la ansiedad es una sensación, ¿no? Incluso puede llegar a ser un estado emocional. Generalmente se presenta en situaciones de mucho estrés, de mucha demanda de nuestro entorno. Si nos vamos a la parte más teórica y primitiva, desde que estamos evolucionando, éramos personas que vivían de la ansiedad y esto nos mantenía a salvo cuando venía el mamut y todo esto nos ayudaba a vivir. En la actualidad lo vivimos diferente y ante las demandas que nos sobrepasan en ocasiones y sobrepasan en específico a los adultos mayores, pueden vivir esta ansiedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuando se va hacia una problemática, ¿no? La ansiedad comienza a ser un problema cuando la persona ya no puede atender sus demandas diarias. Cuando se convierte en un problema patológico, es esto que empieza a ser un malestar significativo, ¿no? Con síntomas conductuales, psicológicos, físicos, ¿no? Desde lo conductual, que son la manera en la que la persona se comporta, cuando vemos que empieza a temblar, cuando vemos que el adulto mayor empieza a sudar de la nada, todo esto comienza a indicarnos que la ansiedad ya está más presente. Si bien la ansiedad es un estado emocional, es una sensación, puede llegar a ser también un trastorno como tal, ¿no? Un trastorno mental. Es muy raro y hay que analizarlo mucho y hay que ser muy críticos. Y es importante partir que estos diagnósticos únicamente los puede realizar un especialista en el área, un psicólogo o un psiquiatra que se dedique específicamente a esto. Puede influir en otras enfermedades, puede ser también detonante de otras enfermedades. Es bastante normal, es más normal de lo que creemos y es una manera de defendernos. Es una manera en la que el organismo nos defiende, ¿no? El mismo organismo nos está defendiendo, nos está diciendo, oye, algo está pasando, ¿no? Te estás pasando de la línea, estás como demasiado sobresaturado. Es nuestro cuerpo diciéndonos que algo va mal con nosotros. La ansiedad nos habla específicamente de atributos de nuestro entorno que son reales. Pueden presentarse a manera de crisis, esas crisis de ansiedad o ataques de ansiedad. Cuando son ya un problema, empiezan a dejar a la persona prácticamente paralizada, ¿no? Una cosa es que yo sienta ansiedad porque estoy muy sobresaturada y tengo como demasiado estrés, pero también va a variar y va a depender de otras cosas. Puede llegar a ser un problema cuando entonces yo ya no puedo hacer mi tarea porque ya no dejo de pensar en esa problemática que tenía.
En los adultos mayores se ve de esta forma, ¿no? El adulto mayor empieza a no poder salir de casa. Con la contingencia sanitaria, por ejemplo, lo que está pasando es que están presentando muchos trastornos de ansiedad, porque empiezan a desarrollar una ansiedad social, ¿no? No porque tengan problemas para relacionarse ni nada por el estilo, al contrario, tantas medidas sanitarias que son por una buena razón, también están tomando efecto en la manera en la que los adultos se relacionan con el entorno. Actualmente muchos adultos mayores no quieren salir de su casa y prefieren quedarse en sus casas que salir al súper, que salir al aire libre. Entonces es nuestro momento de comenzar a accionar. Pero ¿cómo podemos saber cuando esta persona está sufriendo ansiedad? ¿No? ¿Qué nos va a decir? Eso mero es ansiedad. Los síntomas van desde los más sencillos, que son puede llegar a ser una sudoración excesiva. Cuando vemos que empieza a ser demasiado el sudor y que no hay una razón especial, no es porque sea agosto y mediodía, sino que empezamos a sudar de la nada y todo esto, entonces se está presentando esta ansiedad. Es uno de los síntomas, ¿no? El aumento de la tensión muscular, nos referimos a cuando empezamos a apretar los músculos y sin darnos cuenta los estamos apretando de más, o incluso cuando apretamos la mandíbula, ¿no? Cuando apretamos demasiado esta mandíbula y nos empieza a doler hasta aquí, de tanta tensión que tenemos acumulada. Las fluctuaciones en la presión arterial, ¿no? Cuando se le sube, se baja la presión y va de arriba hacia abajo y no hay una regularidad, ¿no? Se está subiendo y bajando constantemente. Es uno de los síntomas. Los síntomas tienen esto, ¿no? No porque yo tenga 2 de estos, 3 de estos, entonces tengo un trastorno mental. Es bien importante que entendamos que esos diagnósticos únicamente los puede hacer un especialista, ¿no? Podemos cumplir con 2, 3, 4, hasta 5 de estos, ¿no? Pero eso no va a decir que el adulto mayor tiene ansiedad. Puede ser que tenga síntomas de ansiedad, ¿no? Pero no va a tener ansiedad. El diagnóstico únicamente se le hace a la persona en particular, ¿no? Todos estos síntomas también pueden ser causas o pueden ser causados por otras enfermedades. Es por eso que el médico o el psiquiatra, el psicólogo debe de analizar específicamente el historial de cada paciente, cómo pasó, todo esto. Nosotros, el saber todos estos síntomas es para que podamos identificarlos y decir, ¿sabes qué? Creo que lo que deberías de hacer es esto, ¿no? Creo que lo que deberías de hacer es, mira, yo conozco a este psicólogo que es buenísimo, ¿no? Te lo voy a recomendar. Y a través de esto comenzamos a hacer estos pequeños cambios. Otro de los síntomas muy comunes es las palpitaciones, ¿no? Como esta sensación de golpeteo en el corazón, cuando el corazón se nos acelera muchísimo y comienza a ser demasiado. O la taquicardia, que es ya esta aceleración de la frecuencia cardíaca específicamente. Específicamente la taquicardia es cuando empieza a acelerarse de la nada el corazón y tenemos estos momentos de que se acelera demasiado. Esto es algo que el médico debe de revisar porque puede ser indicadores de otras cosas, ¿no? También estos temblores de la nada, de manos y piernas, que nos empiezan a sudar excesivamente la palma de las manos sin razón alguna, o esta preocupación excesiva. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente podemos nos olvidamos y cerramos el carro, ¿no? Cuando nos estacionamos, ¿no? Y una cosa es que yo me regrese y lo cheque y mire que ya está todo bien y entonces sigo con mi día, ¿no? ¿Cómo sabemos que se vuelve ansiedad? ¿Cómo sabemos que se vuelve un problema? Cuando yo no puedo llegar ni al supermercado o no puedo llegar ni a la entrada del supermercado por no dejar de pensar en esto, ¿no? Cuando es tan fuerte que aunque me regrese y revise, tengo que revisarme 1, 2, 3 o más veces, ¿no? Cuando entonces se vuelve repetitivo, comienza a ser un problema y comienza a denotar que algo anda mal. El aumento de la frecuencia y urgencia urinaria o, por lo contrario, las molestias digestivas. Uno de los principales causantes de todos estos síntomas gastrointestinales es la ansiedad. Cuando vamos demasiado al baño, ya sea a orinar o a cuestiones de desalojo de cualquiera de nuestros desechos, cuando es demasiado, cuando es muy frecuente, cuando pasa demasiado o cuando por lo contrario estamos en estreñimiento y todo esto, todos estos síntomas, imaginémoslo como una lista de verificación, ¿no? Como una checklist, vamos palomeando y se van sumando.
van sumando cada vez más y entonces nos vamos dando cuenta que definitivamente algo está pasando con este adulto mayor, ¿no? Que le sudan demasiado las manos, que de repente se le acelera mucho el corazón. Todo esto nos va a ir diciendo, oye, algo está pasando, tienes que poner atención aquí, ¿no? Hay algunos factores de riesgo para que todo esto ocurra. Pueden ser desde personas con antecedentes familiares sobre esto, abuso de sustancias, ¿no? Como puede ser muchos detonadores. Las acumulaciones de estrés son generalmente un problema de ansiedad. Comienza a ser tanto el estrés que nuestro cuerpo está sobredemandado y ya no puede con las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a alguien que está pasando por eso? ¿Cómo podemos ayudar a un adulto o incluso cómo nos podemos ayudar nosotros cuando pasamos por estas situaciones? Es muy importante que solicitemos ayuda. Y nosotros de repente nos dan este discurso y lo escuchamos por todas partes, este discurso que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, que somos bien fuertes, que somos bien valientes. En especial es algo que pasa mucho con los adultos mayores, ¿no? De repente nos dicen que todo está bien, que ellos no necesitaban eso, que en sus tiempos no se usaba eso, ¿no? Una disculpa, el niño anda jugando con el balón. Todas estas cuestiones que de repente son parte de su sistema de creencias, si bien es muy, muy importante que se respete, hay que abordarse de una manera muy respetuosa y cuidadosa, ¿no? Como, yo sé que tú estás muy bien, ¿no? Ir al psicólogo no es tan de locos, ¿no? A mí me gusta usar algunas metáforas. Yo cuando no quieren ir y cuando se están muy negados y dicen, no, es que yo no estoy loco, y un montón de cosas que yo me imagino que ya habrán escuchado. A mí me gusta decirles que podemos ver a los psicólogos y a los psiquiatras como un salvavidas, que están ahí solo cuando vamos a aprender a nadar, ¿no? Si no sabes nadar, yo les digo, si no sabes nadar, necesitas un salvavidas, ¿no? Necesitas ponerte unos floaties, necesitas ponerte uno de estos salvavidas redondos, pero cuando sepas nadar, ya no lo vas a usar, no te preocupes, ¿no? Pues así es el psicólogo, vas a ir nada más en lo que aprendes a volar. Una vez que aprendes, ya no tienes que ir, ¿no? Yo les digo de esta manera, a manera de metáfora, a manera de que lo vean de una manera más natural, más relajada. Generalmente funciona mucho, ¿no? Solo un especialista podrá saber si es un trastorno o no, o solo son síntomas, ¿no? Yo les decía, de repente podemos tener síntomas de ansiedad, pero no vamos a tener el trastorno, solo es la ansiedad que estamos viviendo. Cuando vemos que estamos en un peligro como muy inminente, esa es la ansiedad, ¿no? Cuando el estrés se nos sube hasta los cielos, nos suben las manos, todas estas cosas pasan, eso nos indica que algo anda mal, eso nos indica que el adulto mayor requiere un poco de apoyo. Evitar el consumo de alcohol y drogas, esto porque estas sustancias pueden llegar a acelerar y a tener efectos nocivos en la ansiedad como tal. No solo el alcohol y las drogas, hay muchos especialistas que recomiendan que no se consuma altas cantidades de café también, porque al final del día es un estimulante el café. ¿Viniste a saludar? Además, mantenerse activo, ¿no? Es muy, muy importante que se mantengan activos, que busquemos este envejecimiento activo. ¿Cómo lo logramos? Lo hemos logrado nosotros en ESAM a través principalmente de la activación social, ¿no? De buscar estas redes de apoyo a través de las comunidades, los grupos de vecinos, los grupos de amistades, las amigas que se juntan al café. Estas son las redes de apoyo que nos van a ayudar a que nuestro adulto mayor supere este cuadro de ansiedad que puede llegar a presentar. Podemos hacerlo a través de cuestiones muy sencillas. Aquí de repente nos toca que el IMSS, por ejemplo, fomenta grupos de actividad física, ¿no? Donde les ponen a hacer ejercicios 1 hora al día. No sé. Y nos hemos dado cuenta que estos grupos generan redes de apoyo, ¿no? Las señoras, los señores, después de el grupo, dicen, ay, me voy a ir al cafecito, y entonces empiezan a formar amistades y estas redes de apoyo son también gran parte de lo que les ayuda a sobrellevar la ansiedad, les ayuda a llevarla desde una manera diferente. Hay que intentar que se vea de una manera diferente, ¿no? Que no se vea siempre triste, siempre con la mala parte, ¿no? Hay muchas maneras de vivirle y se puede vivir de muchas maneras respetuosas para el adulto mayor.
La ansiedad va muy de la mano o puede llegar a ir muy de la mano, ¿no? Con algunas cuestiones como la depresión. Por lo general, un segundito. Por lo general van de la mano porque tienen síntomas muy similares. Los vamos a estar revisando. La depresión como tal es un trastorno mental, ¿no? Frecuentemente puede ser caracterizada por periodos largos de pérdida de interés. Cuando nos referimos a pérdida de interés, son estas situaciones donde ya no nos dan ganas de nada, ¿no? En los adultos mayores se ve mucho la depresión y es uno de los trastornos que más presentan, en específico, los adultos mayores que están en condición de abandono. Los adultos mayores que no tienen familias, que no tienen redes de apoyo, son quienes más padecen depresión, porque no tienen con quién ir, no tienen redes donde activarse, y entonces se les dificulta muchísimo más. Esta pérdida de interés puede venir y puede verse desde afuera como tristeza, como una profunda tristeza, como unos sentimientos de culpa, con algunas dificultades para dormir, con pérdida de apetito. Y no necesariamente la depresión siempre va a venir con tristeza. Muchas veces la depresión también se puede presentar con síntomas de una ira incontrolable, ¿no? Estas personas que se disparan de la nada y que todo se molesta y no le encuentran un sentido a la vida, también puede ser una señal de depresión. Aunque no estén tristes, probablemente estén muy enojados, pero la ira también forma parte de las emociones que pueden llegar a presentarse muchísimo en la depresión. Están algunas otras variantes como la falta de autoestima, una sensación de cansancio eterno, este cansancio que no se va con nada, nadita, ¿no? Que está ahí presente y siempre nos sentimos cansados y todos estos síntomas son como un chicle, ¿no? No nos los podemos quitar de encima, están ahí, no se van y están decididos, pero decidísimos a quedarse. Todas estas cuestiones pueden llegar a ser señales de la depresión. Puede llegar a ser crónica o puede llegar a ser recurrente, ¿no? O sea, se vuelve una situación difícil o puede que fluctúe, es decir, viene y va, ¿no? Los síntomas vienen y van, pero ahí está el diagnóstico. Este diagnóstico, por supuesto, que únicamente también lo puede hacer un especialista. En los casos más graves puede llegar a ser un factor incluso de suicidio, ¿no? Ya en los casos muy, muy, muy severos. Hacia los casos leves puede ser llevada el tratamiento, puede ser todo el tratamiento llevado, incluso sin medicamentos, ¿no? Solo con alguna psicoterapia y con todo esto puede llegarse a dar la depresión. Es importante que realmente estemos en un solo canal, que no podemos dar estos diagnósticos como dulces en Halloween. Son cosas que se deben de tomar muy, muy en serio, que debemos de considerar mucho. Y de repente podemos decir, tengo 2 síntomas, al igual que con la ansiedad, ¿no? Debe de ser un diagnóstico hecho por profesionales, ¿no? No se hace a la ligera, no se hace a la y se va. No. Debemos de ser muy, pero que muy cuidadosos con todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las señales en específico, no? ¿Qué nos dice que algo por ahí va mal, que algo por ahí le tenemos que echar ganas, que le tenemos que prestar atención específica? Vamos a ver estas pequeñas señales que son como banderas rojas. A mí me gusta verles como banderas rojas, ¿no? Algo que nos va diciendo que algo está pasando con nuestro familiar, algo está pasando con nuestro adulto mayor, algo nos indica que necesita apoyo, que necesita este amor, este seguimiento. No solo se presenta en tristeza, pueden ser síntomas muy amplios, como lo habíamos dicho, puede presentarse en forma de enojo, puede presentarse en muchas maneras, ¿no? Los síntomas más persistentes están un pesimismo, que de repente se vuelve muy difícil para los acompañantes del adulto mayor, también ayudarle. Por eso es importante que incluyamos a los profesionales en el área, porque la familia
es eso, es su familia, es su sistema de apoyo, no son profesionales. Y aunque fueran profesionales, hay que acudir a otros, ¿no? Cuando somos profesionales y trabajamos con nuestra familia, es súper antiético, no se puede hacer eso. No nos volvemos objetivos, no funciona de la misma manera. Esta pérdida de interés por sus actividades diarias, ¿no? Un excelente indicador es que si mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá amaban a ir a natación, amaban a ir a sus grupos de la iglesia, estas cuestiones, y de repente la dejan de hacer, y de repente no les importa nada, ni la natación, ni los grupos de la iglesia, ni el grupo de las amigas. Todos estos son como pequeñas señales de alerta que nos están diciendo, algo anda mal aquí, ¿no? Necesita apoyo, porque entonces ya nada tiene sentido para ella, para él. Pueden ser dificultades para dormir, para concentrarse, para despertarse temprano o dormir en exceso. Cuando dormimos en exceso, cuando este adulto mayor se la pasa dormido todo el día, absolutamente todo el día, o tiene los horarios totalmente volteados, esas son pequeñas señales de alerta. No es que si vemos 1 o 2, ya las cumplió, ya tiene depresión. No, son señales de alerta que nos van diciendo, pon atención, aquí algo está pasando. Los cambios de apetito, las fluctuaciones de peso, ¿no? De repente muy arriba, de repente muy abajo con el peso corporal. Uno de los más delicados es la ideación suicida. Los pensamientos que tienen que ver con autolesionarse y con acabar con su propia vida. Esto en los casos más severos está muy presente y es súper importante que cuando detectemos estos pensamientos, entonces tomemos planes de acción. No podemos esperar cuando hay comportamiento suicida, no esperamos, accionamos en el momento. Requiere ayuda profesional, ya sea un psicoterapeuta o específicamente de un psiquiatra quien decide canalizar estas situaciones. Debemos accionar, ¿no? Yo trabajo en la consulta privada y cuando nos llegan casos de conducta suicidia, se trabaja en ese momento, no esperamos a mañana, a que la abuelita pueda, no, en ese momento se trabaja, en ese momento se hace todo lo que se tenga que hacer para asegurarnos que la vida de esta persona va a estar a salvo. Pueden ser también en forma de algunas actitudes de inquietud o una irritabilidad extrema, ¿no? Estos abuelitos que nos ponen en las películas de Disney súper irritados y todo eso, y que se enojan cuando les pisan su buzón de la nada. Todo este modelo estereotipado de adulto mayor es en realidad un adulto mayor deprimido. Sabemos que los adultos mayores en un envejecimiento activo no son ese estereotipo que nos venden, ¿no? Entonces, cuando vemos que esta irritabilidad está tan presente, se hace tan presente, es una señal de que nuestro adulto mayor pasa por un momento difícil. Las molestias físicas como los dolores de cabeza, los calambres, etcétera, se deben de considerar muy, muy, muy en serio, ¿no? Nos están dando que algo está pasando, que algo está ocurriendo. En específico, cuando hay ideación suicida, es muy importante que se revisen todos los mitos respecto al tema, ¿no? Esta persona que está pidiendo ayuda de estas formas no lo está haciendo para llamar la atención, no lo está haciendo porque está aburrida, no lo está haciendo para querer el control. Es muy importante que promovamos el eliminar todos estos métodos, ¿no? Tal vez el verbalizarlo, tal vez el decir que se quiere quitar la vida, es la manera en la que está pidiendo ayuda. Y se la ayuda y se la apoya y se la acompaña de esta forma. ¿Cómo podemos acompañarles? ¿Cómo podemos ayudarles, ¿no? Buscar una activación física, además de las canalizaciones que por supuesto tenemos que hacer al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Buscar que se active físicamente nuestro adulto mayor, que busque estos grupos sociales donde se hacen ejercicio, que se van a caminar. Todo esto nos ayuda muchísimo a poder realizar un beneficio para nuestro adulto mayor, ¿no? Pueden ser actividades que les gusten, actividades placenteras, clases de baile, clases de bachata, de salsa, no sé, clases de natación.
arco, lo que sea que les guste. Entonces por ahí vamos a darle, mira, te conseguí estas clases que están padrísimas y si son de salsa, ¿no? Es más, yo voy contigo, ¿no? Si es nuestro familiar, es esta manera en la que le ayudamos por medio de la activación física. Una de las cosas que es súper, súper mega importante es que evitemos la automedicación, tanto para la ansiedad como para la depresión. No, nada de que sí al remedio mágico y fabuloso que sale en YouTube o este remedio increíblemente natural y súper eficiente o la pastilla que me dice mi amiga que a ella le funcionó, ¿no? Es muy, pero que muy importante que no caigamos en la automedicación. Esos medicamentos, los que son para la ansiedad y la depresión, deben de ser recetados específicamente por un profesional. Los únicos que pueden recetar medicamentos son los psiquiatras, los psicólogos no recetamos medicamentos. Eso debido a que no estudiamos medicina, nuestra especialización está en otra parte. Entonces, debemos hacer promover que no se automediquen las personas, no se automediquen los adultos mayores y tampoco que realicen prácticas sin una guía profesional, ¿no? Sin una guía realmente profesional. Este rollo de coaching y eso, mucho cuidado con esos temas. Generalmente no son personas que estudiaron psicología, ni psiquiatría, ni nada por el estilo. Entonces debemos de tomar con mucha cautela y si está en nuestras manos evitarle, porque pueden llegar a ser contradictorios a un buen tratamiento, ¿no? Debemos de realizar todas estas prácticas de la mano de un profesional, si vamos a consultar a alguien, pedirle las cédulas, todo esto para asegurarnos que sea el mejor tratamiento posible. Debemos de recordar que es importante que se sea paciente en todo este proceso, ¿no? Tanto a las familias del adulto mayor como al mismo adulto mayor, recordarle que todo este proceso de la salud mental, ¿no?, lleva su tiempo. Yo a veces les digo, no llegaste a sentirte así de un día para otro, ¿no? Tomó tiempo, tomaron muchos, ¿no? Como situaciones que se iban acumulando, situaciones que nos iban sorprendiendo la vida y que se fueron acumulando y que ahora explotan de esta forma. Yo les digo, sí, ¿no? Igual de esta forma vamos a tardar un tiempecito, a lo mejor que nos haga efecto, a lo mejor que volvamos a sentirnos así de bien, pero lo vamos a lograr, ¿no? De esto se trata. Darles este ánimo y este respeto. Es importante la cuestión del apoyo emocional, que como familiares, si es nuestro familiar, si es nuestro adulto mayor, quien está pasando por esto, si es nuestra amiga, nuestra hermana, busquemos y tengamos esta postura de comprensión, ¿no? De mucha paciencia y de darles este ánimo, pero no con ánimo, échale ganas, ¿no? Sino realmente escucharle. A veces lo que las personas necesitan es ser escuchadas, ser comprendidas. Y, oye, no sabía que la estabas pasando tan mal, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Estas preguntas pueden llegar a ser muy sencillas. ¿Estás bien? Pueden llegar a ser muy sencillas. ¿En qué te puedo ayudar, no? ¿En qué te apoyo? ¿Cómo puedo hacer este proceso más fácil para ti? Eso nos ayuda y le da una nueva perspectiva al adulto mayor. Y le dice, todo va a ir bien, las cosas van a ir bien, no estás solo, ¿no? Darles este mensaje de que no pasan solos por todas estas situaciones. Cuando se presenten estos comentarios, que lleguen a ser, ¿no?, que esperemos que nunca vean o pasen por un caso así, pero cuando se presentan comentarios con intenciones suicidas, con comportamientos suicidas, es muy importante que se busque una intervención psicológica. No nos esperamos, son casos de urgencia y buscamos a un psicoterapeuta que pueda apoyarnos, ¿no? Y sobre todo esta paciencia de tener trabajo, de no darle prisa y de que la prioridad es la salud mental de estas personas, ¿no? Esa va a ser nuestra mayor prioridad, ¿no? La salud mental, que se encuentren bien, que se sientan bien y con el tiempo, dándoles paciencia y caminando a su ritmo, podemos hacer estos cambios, ¿no? Me gustaría escucharles en esta charla que fue rapidita, ¿no?, que miramos los puntos más rápidos, muy velozmente. ¿Qué se llevan el día de hoy, no? ¿Qué se llevan a casa? ¿De qué les sirven estos 40 minutos? ¿Cuál es la diferencia?
o no se llama nada, también se vale. Me gustaría escucharles si alguien quiere participar, si quieren abrir sus comentarios. Puede ser también en mensajito. Si tienen alguna duda, también podemos expresarla. ¿Qué duda tienen? ¿Todo muy claro? ¿Nadie tiene dudas? Sí, tenemos una pregunta sobre la importancia de la atención profesional en las cuestiones de ansiedad o depresión. Va, muy bien. ¿Es una pregunta, Angélica, o es lo que tú te llevas? Esta importancia de que se lleve con un profesional. Ah, es lo que se lleva, me imaginé. Muy bien. Muchas gracias, qué padre. Ok. Creo que es llevar este mensaje de que es muy importante que sea a través de un profesional todo esto. Las redes de apoyo, los amigos, los vecinos son bien importantes, son súper importantes, pero también es muy importante que se lleve un profesional. Muy bien. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Muy aburrido? ¿Muchas palabras? No, no quiero. Por acá comentan que ha sido una excelente información. Muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre este tema de depresión en adultos mayores y que les ha quedado pues un tanto claro, ¿no? Despejar algunas dudas que de repente sí se presentan, sobre todo en las personas que estamos al pendiente de un grupo de personas mayores o al pendiente de nuestros propios padres, abuelos, etcétera. Entonces sí es un contenido que nos puede ayudar a auxiliar diferentes áreas con diferentes actividades a las personas mayores. Claro, muchísimas gracias, qué gusto. Creo que es muy importante lo que menciona Azul. En ocasiones es importante esta cuestión de que no solo como profesionales trabajamos o convivimos con adultos mayores, ¿no? También tenemos abuelos, tenemos papás, y que si bien no vamos a intervenir con ellos, obviamente, podemos ayudarles con esta activación, ¿no? Podemos ayudarles a buscar. Durante la contingencia sanitaria ha sido vital, los adultos mayores que han estado apoyados y acompañados han vivido toda la situación diferente, ¿no? Desde activarlos en casa. De repente miraba adultos mayores que hacían actividades físicas en casa todos los días, hacían sus ejercicios en pantallas, en YouTube, otros se juntaban dos y se echaban porras entre ellos, ¿no? A veces las familias hacían videollamadas, todo con los recursos que tengan disponibles, no todos van a tener videollamadas y estas cuestiones, lo sabemos, pero a veces, ¿saben? Me tocaba ver incluso vecinos que se cuidaban y se ponían a ver, a platicar, ¿no? De calle a calle, con su sana distancia, pero platicaban. Es esta la activación que buscamos para evitar ese tipo de trastornos que son muy difíciles y que desgraciadamente se presentan más de lo que quisiéramos. Fue para mí un placer estar con ustedes. Si tienen cualquier duda, yo estoy para servirles, estoy para acompañarles. Para mí ha sido un placer estar aquí y compartir con todos. Pues muchas gracias, psicóloga Margarita. ¿Tiene alguna red social o algún contacto que nos pueda ofrecer para podernos contactar con usted? Claro, yo actualmente tengo únicamente mis redes personales, pero les puedo dejar mi teléfono personal. Yo uso mi teléfono personal, ¿no? Casi siempre a través de WhatsApp, de llamadas. Se los dejo aquí en el chat y pues quedo totalmente a su servicio. Ha sido un placer, de verdad. Me da mucho gusto que haya personas interesadas en el tema. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de darnos esta sesión y por su tiempo. Y pues nos quedamos con su información aquí, con los datos y su número por cualquier cosa. Muchas gracias. Excelente, linda noche. Muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan una linda noche. Muchas gracias igualmente. Gracias, bye. Gracias, bye.
Uy, ¿qué tal calor? Sí, sí se mira. Va, muy bien. Voy a abordar algunas cositas como muy teóricas, muy teóricas, perdón, al inicio. La idea es que conozcamos un poquito los conceptos que de repente son nuevos o no tan conocidos y vamos a ir construyendo con base en esto, perdón, lo que es la ansiedad y la depresión en los adultos mayores. Muy bien. Aquí está. Muy bien, comenzaremos con la ansiedad, ¿no? La ansiedad es este sentimiento que está ahí, ¿no? Es inherente a todos los seres humanos. No existe una persona que no haya experimentado esto. Es algo normal, es algo que todos experimentamos, es algo que está en nuestro día a día. Es importante comprender que la ansiedad es una sensación, ¿no? Incluso puede llegar a ser un estado emocional. Generalmente se presenta en situaciones de mucho estrés, de mucha demanda de nuestro entorno. Si nos vamos a la parte más teórica y primitiva, desde que estamos evolucionando, éramos personas que vivían de la ansiedad y esto nos mantenía a salvo cuando venía el mamut y todo esto nos ayudaba a vivir. En la actualidad lo vivimos diferente y ante las demandas que nos sobrepasan en ocasiones y sobrepasan en específico a los adultos mayores, pueden vivir esta ansiedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuando se va hacia una problemática, ¿no? La ansiedad comienza a ser un problema cuando la persona ya no puede atender sus demandas diarias. Cuando se convierte en un problema patológico, es esto que empieza a ser un malestar significativo, ¿no? Con síntomas conductuales, psicológicos, físicos, ¿no? Desde lo conductual, que son la manera en la que la persona se comporta, cuando vemos que empieza a temblar, cuando vemos que el adulto mayor empieza a sudar de la nada, todo esto comienza a indicarnos que la ansiedad ya está más presente. Si bien la ansiedad es un estado emocional, es una sensación, puede llegar a ser también un trastorno como tal, ¿no? Un trastorno mental. Es muy raro y hay que analizarlo mucho y hay que ser muy críticos. Y es importante partir que estos diagnósticos únicamente los puede realizar un especialista en el área, un psicólogo o un psiquiatra que se dedique específicamente a esto. Puede influir en otras enfermedades, puede ser también detonante de otras enfermedades. Es bastante normal, es más normal de lo que creemos y es una manera de defendernos. Es una manera en la que el organismo nos defiende, ¿no? El mismo organismo nos está defendiendo, nos está diciendo, oye, algo está pasando, ¿no? Te estás pasando de la línea, estás como demasiado sobresaturado. Es nuestro cuerpo diciéndonos que algo va mal con nosotros. La ansiedad nos habla específicamente de atributos de nuestro entorno que son reales. Pueden presentarse a manera de crisis, esas crisis de ansiedad o ataques de ansiedad, cuando son ya un problema, empiezan a dejar a la persona prácticamente paralizada, ¿no? Una cosa es que yo sienta ansiedad porque estoy muy sobresaturada y tengo como demasiado estrés, pero también va a variar y va a depender de otras cosas. Puede llegar a ser un problema cuando entonces yo ya no puedo hacer mi tarea porque ya no dejo de pensar en esa problemática que tenía. En los adultos mayores se ve de esta forma, ¿no? El adulto mayor empieza a no poder salir de casa. Con la contingencia sanitaria, por ejemplo, lo que está pasando es que están presentando muchos trastornos de ansiedad porque empiezan a desarrollar una ansiedad social, ¿no? No porque tengan problemas para relacionarse ni nada por el estilo, al contrario, tantas medidas sanitarias que son por una buena razón también están tomando efecto en la manera en la que los adultos se relacionan con el entorno. Actualmente muchos adultos mayores no quieren salir de su casa y prefieren quedarse en sus casas que salir
al súper, que salir al aire libre. Entonces es nuestro momento de comenzar a accionar. Pero ¿cómo podemos saber cuando esta persona está sufriendo ansiedad, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Eso mero es ansiedad. Los síntomas van desde los más sencillos, que son puede llegar a ser una sudoración excesiva. Cuando vemos que empieza a ser demasiado el sudor y que no hay una razón especial, no es porque sea agosto y mediodía, sino que empezamos a sudar de la nada y todo esto, entonces se está presentando esta ansiedad. Es uno de los síntomas, ¿no? El aumento de la tensión muscular, nos referimos a cuando empezamos a apretar los músculos y sin darnos cuenta los estamos apretando de más, o incluso cuando apretamos la mandíbula, ¿no? Cuando apretamos demasiado esta mandíbula y nos empieza a doler hasta aquí, de tanta tensión que tenemos acumulada. Las fluctuaciones en la presión arterial, ¿no? Cuando se le sube, se baja la presión y va de arriba hacia abajo. Y no hay una regularidad, ¿no? Se está subiendo y bajando constantemente. Es uno de los síntomas. Los síntomas tienen esto, ¿no? No porque yo tenga 2 de estos, 3 de estos, entonces tengo un trastorno mental. Es bien importante que entendamos que esos diagnósticos únicamente los puede hacer un especialista, ¿no? Podemos cumplir con 2, 3, 4, hasta 5 de estos, ¿no? Pero eso no va a decir que el adulto mayor tiene ansiedad. Puede ser que tenga síntomas de ansiedad, ¿no? Pero no va a tener ansiedad. El diagnóstico únicamente se le hace a la persona en particular. Todos estos síntomas también pueden ser pueden ser causados por otras enfermedades. Es por eso que el médico o el psiquiatra, el psicólogo debe de analizar específicamente el historial de cada paciente, cómo pasó, todo esto. Nosotros, el saber todos estos síntomas es para que podamos identificarlos y decir, ¿sabes qué? Creo que lo que deberías de hacer es esto, ¿no? Creo que lo que deberías de hacer es, mira, yo conozco a este psicólogo que es buenísimo, ¿no? Te lo voy a recomendar. Y a través de esto comenzamos a hacer estos pequeños cambios. Otro de los síntomas muy comunes es las palpitaciones, ¿no? Como esta sensación de golpeteo en el corazón, cuando el corazón se nos acelera muchísimo y comienza a ser demasiado. O la taquicardia, que es ya esta aceleración de la frecuencia cardíaca específicamente. Específicamente la taquicardia es cuando empieza a acelerarse de la nada el corazón y tenemos estos momentos de que se acelera demasiado. Esto es algo que el médico debe de revisar porque puede ser indicadores de otras cosas, ¿no? También estos temblores de la nada, de manos y piernas, que nos empiezan a sudar excesivamente la palma de las manos, sin razón alguna. O esta preocupación excesiva. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente podemos nos olvidamos y cerramos el carro, ¿no? Cuando nos estacionamos, ¿no? Y una cosa es que yo me regrese y lo cheque y mire que ya está todo bien y entonces sigo con mi día, ¿no? ¿Cómo sabemos que se vuelve ansiedad? ¿Cómo sabemos que se vuelve un problema? Cuando yo no puedo llegar ni al supermercado o no puedo llegar ni a la entrada del supermercado por no dejar de pensar en esto, ¿no? Cuando es tan fuerte que aunque me regrese y revise, tengo que revisarme 1, 2, 3 o más veces, ¿no? Cuando entonces se vuelve repetitivo, comienza a ser un problema y comienza a denotar que algo anda mal. El aumento de la frecuencia y urgencia urinaria o, por lo contrario, las molestias digestivas. Uno de los principales causantes de todos estos síntomas gastrointestinales es la ansiedad. Cuando vamos demasiado al baño, ya sea a orinar o a cuestiones de desalojo de cualquiera de nuestros desechos, cuando es demasiado, cuando es muy frecuente, cuando pasa demasiado o cuando por lo contrario estamos en estreñimiento y todo esto, todos estos síntomas, imaginémoslo como una lista de verificación, ¿no? Como una checklist, vamos palomeando y se van sumando cada vez más y entonces nos vamos dando cuenta que definitivamente algo está pasando con este adulto mayor, ¿no? Que le sudan demasiado las manos, que de repente se le acelera mucho el corazón. Todo esto nos va a ir diciendo, oye, algo está pasando, tienes que poner atención aquí, ¿no? Hay algunos factores de riesgo para que todo esto ocurra. Pueden ser desde personas con antecedentes familiares sobre esto, abuso de sustancias, ¿no? Como puede ser muchos detonadores, las acumulaciones de estrés
son generalmente un problema de ansiedad. Comienza a ser tanto el estrés que nuestro cuerpo está sobredemandado y ya no puede con las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a alguien que está pasando por esto? ¿Cómo podemos ayudar a un adulto o incluso cómo nos podemos ayudar nosotros cuando pasamos por estas situaciones? Es muy importante que solicitemos ayuda. Y nosotros de repente nos dan este discurso y lo escuchamos por todas partes, este discurso que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, que somos bien fuertes, que somos bien valientes. En especial es algo que pasa mucho con los adultos mayores, ¿no? De repente nos dicen que todo está bien, que ellos no necesitaban eso, que en sus tiempos no se usaba eso, ¿no? Una disculpa, el niño anda jugando con el balón. Todas estas cuestiones que de repente son parte de su sistema de creencias, si bien es muy, muy importante que se respete, hay que abordarse de una manera muy respetuosa y cuidadosa, ¿no? Como, yo sé que tú estás muy bien, ¿no? Ir al psicólogo no es tan de locos, ¿no? A mí me gusta usar algunas metáforas. Yo cuando no quieren ir y cuando se están muy negados y dicen, no, es que yo no estoy loco, y un montón de cosas que yo me imagino que ya habrán escuchado. A mí me gusta decirles que podemos ver a los psicólogos y a los psiquiatras como un salvavidas, que están ahí solo cuando vamos a aprender a nadar, ¿no? Si no sabes nadar, yo les digo, si no sabes nadar, necesitas un salvavidas, ¿no? Necesitas ponerte unos floaties, necesitas ponerte uno de estos salvavidas redondos. Pero cuando sepas nadar, ya no lo vas a usar, no te preocupes, ¿no? Pues así es el psicólogo, vas a ir nada más en lo que aprendes a volar. Una vez que aprendes, ya no tienes que ir, ¿no? Yo les digo de esta manera, a manera de metáfora, a manera de que lo vean de una manera más natural, más relajada. Generalmente funciona mucho, ¿no? Solo un especialista podrá saber si es un trastorno o no, o solo son síntomas, ¿no? Yo les decía, de repente podemos tener síntomas de ansiedad, pero no vamos a tener el trastorno, solo es la ansiedad que estamos viviendo. Cuando vemos que estamos en un peligro como muy inminente, esa es la ansiedad, ¿no? Cuando el estrés se nos sube hasta los cielos, nos suben las manos, todas estas cosas pasan, eso nos indica que algo anda mal, eso nos indica que el adulto mayor requiere un poco de apoyo. Evitar el consumo de alcohol y drogas, esto porque estas sustancias pueden llegar a acelerar y a tener efectos nocivos en la ansiedad como tal. No solo el alcohol y las drogas, hay muchos especialistas que recomiendan que no se consuma altas cantidades de café también, porque al final del día es un estimulante el café. ¿Viniste a saludar? Además, mantenerse activo, ¿no? Es muy, muy importante que se mantengan activos, que busquemos este envejecimiento activo. ¿Cómo lo logramos? Lo hemos logrado nosotros en ESAM a través principalmente de la activación social, ¿no? De buscar estas redes de apoyo a través de las comunidades, los grupos de vecinos, los grupos de amistades, las amigas que se juntan al café. Estas son las redes de apoyo que nos van a ayudar a que nuestro adulto mayor supere este cuadro de ansiedad que puede llegar a presentar. Podemos hacerlo a través de cuestiones muy sencillas. Aquí de repente nos toca que el IMSS, por ejemplo, fomenta grupos de actividad física, ¿no? Donde les ponen a hacer ejercicios 1 hora al día, no sé qué. Y nos hemos dado cuenta que estos grupos generan redes de apoyo, ¿no? Las señoras, los señores, después del grupo, dicen, ay, me voy a ir al cafecito, y entonces empiezan a formar amistades y estas redes de apoyo son también gran parte de lo que les ayuda a sobrellevar la ansiedad, les ayuda a llevarla desde una manera diferente. Hay que intentar que se vea de una manera diferente, ¿no? Que no se vea siempre triste, siempre con la mala parte, ¿no? Hay muchas maneras de vivirle y se puede vivir de muchas maneras respetuosas para el adulto mayor. La ansiedad va muy de la mano o puede llegar a ir muy de la mano, ¿no? Con algunas cuestiones como la depresión. Por lo general, un segundito. Por lo general van de la mano porque tienen síntomas muy similares, los vamos a estar revisando. La depresión como tal es un trastorno mental, ¿no? Frecuentemente puede ser caracterizada por periodos largos de pérdida de interés,
Cuando nos referimos a pérdida de interés, son estas situaciones donde ya no nos dan ganas de nada, ¿no? En los adultos mayores se ve mucho la depresión y es uno de los trastornos que más presentan, en específico, los adultos mayores que están en condición de abandono. Los adultos mayores que no tienen familias, que no tienen redes de apoyo, son quienes más padecen depresión, porque no tienen con quién ir, no tienen redes donde activarse, y entonces se les dificulta muchísimo más. Esta pérdida de interés puede venir y puede verse desde afuera como tristeza, como una profunda tristeza, como unos sentimientos de culpa, con algunas dificultades para dormir, con pérdida de apetito. Y no necesariamente la depresión siempre va a venir con tristeza. Muchas veces la depresión también se puede presentar con síntomas de una ira incontrolable, ¿no? Estas personas que se disparan de la nada y que todo se molesta y no le encuentran un sentido a la vida, también puede ser una señal de depresión. Aunque no estén tristes, probablemente estén muy enojados, pero la ira también forma parte de las emociones que pueden llegar a presentarse muchísimo en la depresión. Están algunas otras variantes como la falta de autoestima, una sensación de cansancio eterno, ¿no? Este cansancio que no se va con nada, nadita, ¿no? Que está ahí presente y siempre nos sentimos cansados y todos estos síntomas son como un chicle, ¿no? No nos los podemos quitar de encima. Están ahí, no se van y están decididos, pero decidísimos a quedarse. Todas estas cuestiones pueden llegar a ser señales de la depresión. Puede llegar a ser crónica o puede llegar a ser recurrente, ¿no? O sea, se vuelve una situación difícil o puede que fluctúe, es decir, viene y va, ¿no? Los síntomas vienen y van, pero ahí está el diagnóstico. Este diagnóstico, por supuesto, que únicamente también lo puede hacer un especialista. En los casos más graves puede llegar a ser un factor incluso de suicidio, ¿no? Ya en los casos muy, muy, muy severos. Hacia los casos leves puede ser llevada el tratamiento, puede ser todo el tratamiento llevado, incluso sin medicamento, ¿no? Solo con alguna psicoterapia y con todo esto puede llegarse a dar la depresión. Es importante que realmente estemos en un solo canal, que no podemos dar estos diagnósticos como dulces en Halloween. Son cosas que se deben de tomar muy, muy en serio, que debemos de considerar mucho. Y de repente podemos decir, tengo 2 síntomas, al igual que con la ansiedad, ¿no? Debe de ser un diagnóstico hecho por profesionales, ¿no? No se hace a la ligera, no se hace a la y se va. No. Debemos de ser muy, pero que muy cuidadosos con todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las señales en específico, no? ¿Qué nos dice que algo por ahí va mal, que algo por ahí le tenemos que echar ganas, que le tenemos que prestar atención específica? Vamos a ver estas pequeñas señales que son como banderas rojas. A mí me gusta verles como banderas rojas, ¿no? Algo que nos va diciendo que algo está pasando con nuestro familiar, algo está pasando con nuestro adulto mayor, algo nos indica que necesita apoyo, que necesita este amor, este seguimiento. No solo se presenta en tristeza, pueden ser síntomas muy amplios, como lo habíamos dicho, puede presentarse en forma de enojo, puede presentarse en muchas maneras, ¿no? Los síntomas más persistentes están un pesimismo, que de repente se vuelve muy difícil para los acompañantes del adulto mayor, también ayudarle. Por eso es importante que incluyamos a los profesionales en el área, porque la familia es eso, es su familia, es su sistema de apoyo, no son profesionales. Y aunque fueran profesionales, hay que acudir a otros, ¿no? Cuando somos profesionales y trabajamos con nuestra familia, es súper antiético, no se puede hacer eso. No nos volvemos objetivos, no funciona de la misma manera.
Esta pérdida de interés por sus actividades diarias, ¿no? Un excelente indicador es que si mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá amaban a ir a natación, amaban a ir a sus grupos de la iglesia, estas cuestiones, y de repente la dejan de hacer, y de repente no les importa nada, ni la natación, ni los grupos de la iglesia, ni el grupo de las amigas. Todos estos son como pequeñas señales de alerta que nos están diciendo, algo anda mal aquí, ¿no? Necesita apoyo, porque entonces ya nada tiene sentido para ella, para él. Pueden ser dificultades para dormir, para concentrarse, para despertarse temprano o dormir en exceso. Cuando dormimos en exceso, cuando este adulto mayor se la pasa dormido todo el día, absolutamente todo el día, o tiene los horarios totalmente volteados, esas son pequeñas señales de alerta. No es que si vemos 1 o 2, ya las cumplió, ya tiene depresión. No, son señales de alerta que nos van diciendo, pon atención, aquí algo está pasando. Los cambios de apetito, las fluctuaciones de peso, ¿no? De repente muy arriba, de repente muy abajo con el peso corporal. Uno de los más delicados es la ideación suicida. Los pensamientos que tienen que ver con autolesionarse y con acabar con su propia vida. Esto en los casos más severos está muy presente y es súper importante que cuando detectemos estos pensamientos, entonces tomemos planes de acción. No podemos esperar cuando hay comportamiento suicida, no esperamos, accionamos en el momento. Requiere ayuda profesional, ya sea de un psicoterapeuta o específicamente de un psiquiatra quien decide canalizar estas situaciones. Debemos accionar, ¿no? Yo trabajo en la consulta privada y cuando nos llegan casos de conducta suicida, se trabaja en ese momento, no esperamos a mañana, a que la abuelita pueda, no, en ese momento se trabaja, en ese momento se hace todo lo que se tenga que hacer para asegurarnos que la vida de esta persona va a estar a salvo. Pueden ser también en forma de algunas actitudes de inquietud o una irritabilidad extrema, ¿no? Estos abuelitos que nos ponen en las películas de Disney súper irritados y todo eso, y que se enojan cuando les pisan su buzón de la nada. Todo este modelo estereotipado de adulto mayor es en realidad un adulto mayor deprimido. Sabemos que los adultos mayores en un envejecimiento activo no son ese estereotipo que nos venden, ¿no? Entonces, cuando vemos que esta irritabilidad está tan presente, se hace tan presente, es una señal de que nuestro adulto mayor pasa por un momento difícil. Las molestias físicas como los dolores de cabeza, los calambres, etcétera, se deben de considerar muy, muy, muy en serio, ¿no? Nos están dando que algo está pasando, que algo está ocurriendo. En específico, cuando hay ideación suicida, es muy importante que se revisen todos los mitos respecto al tema, ¿no? Esta persona que está pidiendo ayuda de estas formas no lo está haciendo para llamar la atención, no lo está haciendo porque está aburrida, no lo está haciendo para querer el control. Es muy importante que promovamos el eliminar todos estos métodos, ¿no? Tal vez el verbalizarlo, tal vez el decir que se quiere quitar la vida, es la manera en la que está pidiendo ayuda. Y se le ayuda y se le apoya y se le acompaña de esta forma. ¿Cómo podemos acompañarles? ¿Cómo podemos ayudarles, ¿no? Buscar una activación física, además de las canalizaciones que por supuesto tenemos que hacer al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Buscar que se active físicamente nuestro adulto mayor, que busque estos grupos sociales donde se hacen ejercicio, que se van a caminar. Todo esto nos ayuda muchísimo a poder realizar un beneficio para nuestro adulto mayor, ¿no? Pueden ser actividades que les gusten, actividades placenteras, clases de baile, clases de bachata, de salsa, no sé, clases de natación, arco, lo que sea que les guste. Entonces por ahí vamos a darle. Mira, te conseguí estas clases que están padrísimas y son de salsa, ¿no? Es más, yo voy contigo, ¿no? Si es nuestro familiar, es esta manera en la que le ayudamos por medio de la activación física. Una de las cosas que es súper, súper mega importante es que evitemos la automedicación, tanto para la ansiedad como para la depresión. No, nada de que sí al
remedio mágico y fabuloso que sale en YouTube o este remedio increíblemente natural y súper eficiente o la pastilla que me dice mi amiga que a ella le funcionó, ¿no? Es muy, pero que muy importante que no caigamos en la automedicación. Esos medicamentos, los que son para la ansiedad y la depresión, deben de ser recetados específicamente por un profesional. Los únicos que pueden recetar medicamentos son los psiquiatras, los psicólogos no recetamos medicamentos. Eso debido a que no estudiamos medicina, nuestra especialización está en otra parte. Entonces, debemos hacer promover que no se automediquen las personas, no se automediquen los adultos mayores y tampoco que realicen prácticas sin una guía profesional, ¿no? Sin una guía realmente profesional. Este rollo de coaching y eso, mucho cuidado con esos temas. Generalmente no son personas que estudiaron psicología, ni psiquiatría, ni nada por el estilo. Entonces debemos de tomar con mucha cautela y si está en nuestras manos evitarlo, porque pueden llegar a ser contradictorios a un buen tratamiento, ¿no? Debemos de realizar todas estas prácticas de la mano de un profesional. Si vamos a consultar a alguien, pedirle las cédulas, todo esto para asegurarnos que sea el mejor tratamiento posible. Debemos de recordar que es importante que se sea paciente en todo este proceso, ¿no? Tanto a las familias del adulto mayor como al mismo adulto mayor, recordarle que todo este proceso de la salud mental, ¿no?, lleva su tiempo. Yo a veces les digo, no llegaste a sentirte así de un día para otro, ¿no? Tomó tiempo, tomaron muchos, ¿no? Como situaciones que se iban acumulando, situaciones que nos iban sorprendiendo la vida y que se fueron acumulando y que ahora explotan de esta forma. Yo les digo, sí, ¿no? Igual de esta forma vamos a tardar un tiempecito, a lo mejor que nos haga efecto, a lo mejor que volvamos a sentirnos así de bien, pero lo vamos a lograr, ¿no? De esto se trata. Darles este ánimo y este respeto. Es importante la cuestión del apoyo emocional, que como familiares, si es nuestro familiar, si es nuestro adulto mayor, quien está pasando por esto, si es nuestra amiga, nuestra hermana, busquemos y tengamos esta postura de comprensión, ¿no? De mucha paciencia y de darles este ánimo, pero no con ánimo, échale ganas, ¿no? Sino realmente escucharle. A veces lo que las personas necesitan es ser escuchadas, ser comprendidas y, oye, no sabía que la estabas pasando tan mal, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Estas preguntas pueden llegar a ser muy sencillas. ¿Estás bien? Pueden llegar a ser muy sencillas. ¿En qué te puedo ayudar, no? ¿En qué te apoyo? ¿Cómo puedo hacer este proceso más fácil para ti? Eso nos ayuda y le da una nueva perspectiva al adulto mayor. Y le dice, todo va a ir bien, las cosas van a ir bien, no estás solo, ¿no? Darles este mensaje de que no pasan solos por todas estas situaciones. Cuando se presenten estos comentarios, que lleguen a ser, ¿no?, que esperemos que nunca vean o pasen por un caso así, pero cuando se presentan comentarios con intenciones suicidas, con comportamientos suicidas, es muy importante que se busque una intervención psicológica. No nos esperamos, son casos de urgencia y buscamos a un psicoterapeuta que pueda apoyarnos, ¿no? Y sobre todo esta paciencia de tener trabajo, de no darle prisa y de que la prioridad es la salud mental de estas personas, ¿no? Eso va a ser nuestra mayor prioridad, ¿no? La salud mental, que se encuentren bien, que se sientan bien y con el tiempo, dándoles paciencia y caminando a su ritmo, podemos hacer estos cambios, ¿no? Me gustaría escucharles en esta charla que fue rapidita, ¿no?, que miramos los puntos más rápidos, muy velozmente. ¿Qué se llevan el día de hoy, no? ¿Qué se llevan a casa? ¿De qué les sirven estos 40 minutos? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no se lleva nada? También se vale. Me gustaría escucharles si alguien quiere participar, si quieren abrir sus comentarios. Puede ser también en mensajito. Si tienen alguna duda, también podemos expresarla. ¿Qué duda tienen?
Todo muy claro, nadie tiene dudas. Sí, tenemos una pregunta sobre la importancia de la atención profesional en las cuestiones de ansiedad o depresión. Va, muy bien. ¿Es una pregunta, Angélica, o es lo que tú te llevas? Esta importancia de que se lleve con un profesional. Ah, es lo que se lleva, me imaginé. Muy bien. Muchas gracias, qué padre. Ok. Creo que es llevar este mensaje de que es muy importante que sea a través de un profesional todo esto. Las redes de apoyo, los amigos, los vecinos son bien importantes, son súper importantes, pero también es muy importante que se lleve un profesional. Muy bien. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Muy aburrido? ¿Muchas palabras? No, no quiero. Por acá comentan que ha sido una excelente información. Muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre este tema de depresión en adultos mayores y que les ha quedado pues un tanto claro, ¿no? Despejar algunas dudas que de repente sí se presentan, sobre todo en las personas que estamos al pendiente de un grupo de personas mayores o al pendiente de nuestros propios padres, abuelos, etcétera. Entonces sí es un contenido que nos puede ayudar a auxiliar diferentes áreas con diferentes actividades a las personas mayores. Claro, muchísimas gracias, qué gusto. Creo que es muy importante lo que menciona Azul. En ocasiones es importante esta cuestión de que no solo como profesionales trabajamos o convivimos con adultos mayores, ¿no? También tenemos abuelos, tenemos papás, y que si bien no vamos a intervenir con ellos, obviamente, podemos ayudarles con esta activación, ¿no? Podemos ayudarles a buscar. Durante la contingencia sanitaria ha sido vital, los adultos mayores que han estado apoyados y acompañados han vivido toda la situación diferente, ¿no? Desde activarlos en casa. De repente miraba adultos mayores que hacían actividades físicas en casa todos los días, hacían sus ejercicios en pantallas, en YouTube, otros se juntaban dos y se echaban porras entre ellos, ¿no? A veces las familias hacían videollamadas, todo con los recursos que tengan disponibles, no todos van a tener videollamadas y estas cuestiones, lo sabemos, pero a veces, ¿saben? Me tocaba ver incluso vecinos que se cuidaban y se ponían a platicar, ¿no? De calle a calle, con su sana distancia, pero platicaban. Es la activación que buscamos para evitar ese tipo de trastornos que son muy difíciles y que desgraciadamente se presentan más de lo que quisiéramos. Fue para mí un placer estar con ustedes. Si tienen cualquier duda, yo estoy para servirles, estoy para acompañarles. Para mí ha sido un placer estar aquí y compartir con todos. Pues muchas gracias, psicóloga Margarita. ¿Tiene alguna red social o algún contacto que nos pueda ofrecer para podernos contactar con usted? Claro, yo actualmente tengo únicamente mis redes personales, pero les puedo dejar mi teléfono personal. Yo uso mi teléfono personal, ¿no? Casi siempre a través de WhatsApp, de llamadas. Se los dejo aquí en el chat y pues quedo totalmente a su servicio. Ha sido un placer, de verdad. Me da mucho gusto que haya personas interesadas en el tema. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de darnos esta sesión y por su tiempo. Y pues nos quedamos con su información aquí, con los datos y su número por cualquier cosa. Muchas gracias. Excelente, linda noche. Muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan una linda noche. Muchas gracias igualmente. Gracias, bye Gracias, bye. bye. Uy, ¿qué tal calor?